Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Aló. Buenas tardes, doctor. Sí le escuchamos, doctor. Ya, ok, comenzamos entonces. Vamos a hacer hoy día mediastino posterior. Buenas tardes, profesor Bueno, Ernesto. ¿qué tal? Entonces, los límites del mediastino posterior, ¿no? Hacia la parte superior, el límite superior, es un plano imaginario, un plano transverso, que va desde el ángulo de Lewis al borde inferior de la cuarta vértebra torácica. El límite inferior es un receso, es este ángulo, aquí no sé si pueden ver, es el ángulo formado entre la columna vertebral y la porción vertical, ¿no?, del diafragma. A este espacio se llama receso, ¿no?, vértebro diafragmático. Entonces, ese es el límite inferior, ¿no? Los límites laterales están dados por la pleura parietal mediastínica, ¿no? El límite anterior por el pericardio fibroso, aquí, el pericardio fibroso, y el diafragma, la porción vertical del diafragma. Entonces, el límite anterior tiene dos elementos, el pericardio fibroso y la porción vertical del diafragma, ¿no? El límite posterior es la columna vertebral desde, desde T5 hasta T12. Entonces, son los límites, digamos, en este corte sagital, ¿no?, del tórax, ¿no? Ahora, en un corte transversal o axial, el límite el límite anterior es el pericardio fibroso, aquí, ¿no? Aquí estaría el pericardio fibroso hacia adelante, entonces el pericardio fibroso. Lateralmente, la pleura mediastínica, ¿no? Lateralmente tenemos la pleura mediastínica y en la parte posterior, los cuerpos vertebrales desde T5 hasta T12. Entonces, este es un espacio estrecho donde transcurren estructuras vasculares, ¿no?, o vísceras como el esófago. No hay mucho espacio en esta zona. La mayor cantidad de espacio es ocupado por el corazón y los pulmones, y el espacio que queda aquí es para principalmente vasos sanguíneos, nervios y el esófago, ¿no? Entonces, ¿cuál es el contenido de este mediastino posterior? El contenido del mediastino posterior es la aorta torácica, ¿no?, el conducto torácico con los nódulos linfáticos, el sistema de venas ácidos, el esófago, el plexo esofágico, ¿no?, el van intercostal, ¿no?, el vena, arteria y nervio intercostal, la parte proximal a la columna vertebral, ¿no?, los nervios vagos, ¿no?, y los nervios esplácnicos. Estos nervios esplácnicos son nervios que se originan en la cadena simpática. De esta cadena simpática salen fibras nerviosas que se juntan y forman un nervio. Y a este nervio se denomina nervio esplácnico, ¿no? Este nervio tiene que atravesar el diafragma para llegar a las vísceras abdominales, ¿no?, que es su órgano blanco, ¿no? Entonces, vamos a comenzar con la aorta. La aorta es un vaso de un calibre, pues, más o menos tiene 2 a 3 centímetros de diámetro, imagínense, un vaso que puede ser lesionado, ¿no? Entonces, este vaso, en personas jóvenes, es un vaso sanguíneo que es recto, o sea, no tiene curvaturas, pero con la edad, este vaso sanguíneo se va tornando tortuoso, ¿no? No solamente la aorta, sino los demás vasos se van haciendo más tortuosos, ¿no? Entonces, pero en personas jóvenes se ve un vaso, pues, totalmente recto, pegado a la columna vertebral, ¿no? Entonces, ¿dónde comienza la aorta torácica? La aorta torácica, o sea, le llamamos aorta torácica la aorta descendente, ¿no? Comienza a nivel de T4, ¿no? Y termina a nivel de T12, ¿no? Cuando la aorta atraviesa el hiato esofágico, el orificio por donde transcurre la aorta.
y eso es a nivel de T12, ¿no? Y a partir de ahí continúa como aorta abdominal. Esta aorta abdominal termina pues a nivel de L4, ¿no? Más abajo. Entonces, en su recorrido por el mediastino posterior, no se va a relacionar principalmente con el esófago. Entonces, eh, el callado aórtico, ¿no es cierto?, que está en el mediastino medio, tiene que dirigirse hacia el mediastino posterior, ¿no? A través del arco aórtico. El arco aórtico le pertenece al mediastino superior. El arco aórtico callado está dentro del mediastino superior. Cuando termina el callado aórtico, ahí comienza la aorta torácica, ¿no?, que corresponde al mediastino posterior. Y eso va desde T5 hasta T12. Entonces, cuando va de la parte anterior a la parte posterior, se va a contactar con el esófago por su cara lateral izquierda. Entonces, en ese momento el esófago sufre una ligera compresión, ¿no? Una compresión por el lado izquierdo, no, por su pared lateral izquierda, ¿no? Por la presencia del callado aórtico al dirigirse hacia el mediastino posterior. Entonces, inicia la arteria aorta en el borde inferior de T4, ¿no? Cuando dice en el lado izquierdo del borde inferior de T4 de la columna vertebral, entonces comienza en el lado izquierdo, ¿no? Y termina en la cara anterior y borde inferior de T12. O sea, aquí estuvo en el lado izquierdo de la columna, pero aquí termina por delante de la columna. O sea, lo que era ligeramente estaba en la izquierda se ubica delante de la columna vertebral, ¿no? Entonces, su relación con el esófago, ¿no? Aquí en este dibujo que tenemos, inicialmente la aorta está en la pared lateral izquierda del esófago y luego se ubica por detrás del esófago. Y a medida que va descendiendo por detrás del esófago, ¿no?, se ubica cada vez más posterior a esta víscera, ¿no? Y cuando atraviesa el hiato aórtico, ¿no?, cuando se dirige al abdomen, y es exactamente, está delante de la columna y detrás del esófago, ¿no? Entonces aquí estamos viendo, tenemos una vista posterior, es una vista posterior de la aorta y de su relación con el esófago. Entonces aquí estamos viendo el esófago, ¿no? Inicialmente la aorta está en el lado izquierdo y a medida que va descendiendo se va ubicando detrás del esófago. Cuando atraviesa el esófago está exactamente detrás del esófago, ¿no? Lo va rodeando y termina detrás, ¿no? También en esta cara posterior nosotros podemos observar orificios de las arterias intercostales posteriores, ¿no?, en su cara posterior. Entonces, la aorta tiene ramas por su cara anterior, tiene ramas por su cara laterales y tiene ramas por su cara posterior, ¿no? Entonces, visto por debajo, visto por la cara inferior, el diafragma, ¿no?, aquí podemos observar, ¿no?, los otros hiatos que usan los vasos sanguíneos o el esófago para atravesar el diafragma, ¿no? Entonces hay tres hiatos. Uno, el hiato de la vena cava inferior, que está a nivel de T8. Otro hiato es el hiato de esofágico, que está a la altura de T10. Y el otro es el hiato aórtico, que está a nivel de T12. Entonces, este hiato esofágico, este hiato aórtico, se forma por una columna principal derecha y una columna principal izquierda, que son los pilares del diafragma, ¿no? Y lateralmente unas columnas secundarias, ¿no?, o accesorias. Este hiato es atravesado no solo por la aorta, también es atravesado por el conducto torácico, ¿no? El conducto torácico se ubica por delante de los cuerpos vertebrales
L5, L6, ¿no? Entonces, atraviesa con el esófago, perdón, ahí atraviesa con la aorta el conducto torácico, pero ubicándose por detrás de esta, ¿no? La aorta, ¿no? Está rodeado por el plexo aórtico torácico. ¿Cómo se forma el plexo aórtico torácico? Este plexo aórtico, ¿no? Va a estar formado por ramas del ganglio simpático cervical inferior, ¿no? Y por ramas de los ganglios simpáticos torácicos. Entonces, estas ramas se llaman ramas cardíacas, ¿no? Que salen de estos nervios, de estos ganglios, se van a confluir alrededor del callado aórtico, ¿no? En su cara anterior, en su cara inferior, y van a formar un enmarañado de nervios, ¿no? Simpáticos, y en su totalidad van a denominarse plexo aórtico torácico. A partir de este plexo aórtico torácico, ¿no? Salen fibras nerviosas que van a continuar a través de las arterias coronarias y van a formar el plexo, ¿no? El plexo eh, cardíaco a lo largo de las arterias coronarias, ¿no? Plexos coronarios, ¿no? Pues sigue. Y el objetivo de este plexo es estimular o incrementar la presión al producir vasoconstricción de estos vasos, ¿no? Asimismo, hay un grupo de fibras nerviosas que siguen al pedículo pulmonar y van a formar a este nivel el plexo pulmonar, ¿no? Hay otro grupo que se va hacia la cara posterior de las aurículas y va a formar el plexo cardíaco, ¿no? De la base del corazón. Entonces, el objetivo de estos plexos es estimular la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Producir incremento de la presión cuando lo necesita al estimular la contracción de las paredes eh, de las diferentes arterias, ¿no? Y estimular a las fibras musculares lisas que están en su pared, ¿no? Para producir vasoconstricción. La arteria aorta se ubica por detrás del pedículo izquierdo, del pedículo pulmonar izquierdo, y detrás del pericardio y del esófago. Entonces aquí en esta vista lateral izquierda, donde se ha resecado el pulmón del lado izquierdo, ¿no? Ahí es una resección, ¿no? En las relaciones que tiene este nivel es por delante, tiene al pedículo pulmonar izquierdo, por detrás se ubican el inicio de los pedículos intercostales, ¿no? Nervio, arteria y nervio intercostal. Un poco más lateralizado se ubica la cadena simpática, ¿no? Y también se relaciona con el nervio vago, ¿no? El nervio vago del lado izquierdo, ¿no? Va a descender por detrás del pedículo pulmonar. Y su objetivo es al, al alcanzar, ¿no? Su objetivo del nervio vago es formar plexos alrededor del esófago, ¿no? Y a través del esófago va a alcanzar el estómago, atraviesa con el esófago, va a atravesar el hiato esofágico para alcanzar el estómago y poder inervar las vísceras abdominales, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen, ¿no? Una imagen reconstrucción del callado aórtico, ¿no? El callado aórtico. Aquí tenemos la arteria aórtica descendiendo, ¿no? Por el mediastino posterior, por detrás del pedículo pulmonar del lado izquierdo, perdón, ¿no? Por delante de la columna vertebral, ¿no? Y aquí tenemos el corazón, ¿no? Sobre el diafragma
y debajo del diafragma está el hígado, ¿no? Entonces aquí, de nuevo, estamos viendo el mediastino posterior visto por su cara lateral izquierda, donde podemos apreciar la aorta, ¿no? Aquí está el nervio vago, ¿no? Este nervio vago va a dar una rama que va a rodear a la vena, a la arteria, al callado aórtico, para luego dirigirse hacia la laringe, ¿no? Aquí, por su lado derecho, no, por el lado derecho de la aorta, está ascendiendo el conducto torácico y la vena ácigo. O sea, la aorta a su lado derecho tiene a la vena ácigo y al conducto torácico, ¿no? Y sus relaciones de la aorta, ¿no? ¿Cuáles son las ramas de la arteria aorta? La arteria aorta tiene ramas viscerales y tiene ramas parietales. Las ramas viscerales, hay ramas impares, que salen de la cara anterior de la aorta, y hay ramas pares que salen de la cara lateral de la aorta. Las arterias impares, ¿no? Están representadas por las arterias, se refieren a las arterias esofágicas. Las arterias esofágicas son de 2 a 5 ramas, ¿no? Que van a irrigar directamente al esófago, ¿no? Sale de la aorta inmediatamente, se dirige hacia la cara posterior del esófago. Las arterias pares salen de las caras laterales de la aorta, ¿no? Entre estas arterias viscerales pares tenemos las arterias bronquiales del lado izquierdo y del lado derecho. Pero las del lado izquierdo con frecuencia salen de la arteria aorta, en cambio las del lado derecho son ramas de la tercera intercostal posterior derecho, que a su vez es rama de la arteria aorta, ¿no? Entre las parietales, las ramas parietales, aquellas que van a la pared y no a una víscera, ¿no? Tenemos en la parte posterolateral tenemos a las arterias intercostales posteriores. Las arterias intercostales posteriores desde la tercera hasta la 11, ¿no? Salen de la cara posterior o posterolateral de la aorta, ¿no? La última es la arteria subcostal. Entonces, esta última arteria que está debajo de la costilla número 12 es la arteria subcostal. Asimismo tenemos las arterias frénicas superior. El diafragma está ricamente vascularizado, porque el diafragma, igual que el pulmón, trabaja día y noche, ¿no? El diafragma es como un émbolo, ¿no? Succiona hacia abajo. Al contraerse, baja se aplana el diafragma y genera una presión negativa dentro del tórax. Y esto ayuda para que el aire ingrese, ¿no es cierto? Y luego pues recupera su posición, ¿no? Pero el diafragma todo el tiempo está en actividad, ¿no es cierto? No duerme, porque tiene que estar bombeando, ¿no? Generando presión negativa dentro del tórax para que el aire pueda entrar, ¿no? Entonces, el diafragma tiene que estar muy vascularizado para cumplir con su trabajo, ¿no? Entonces hay arterias frénicas superiores, ¿no? Que salen de la aorta, y hay arterias frénicas inferiores. Ya cuando ha atravesado la aorta, la primera rama es para el diafragma. Ni bien atraviesa la aorta, su primera rama es la diafragmática inferior. Y después ya vienen las otras ramas, ¿no? Pero primero, pues, coge, no, o estimula o alimenta, ¿no? Lo oxigena al músculo. El músculo necesita oxigenación para poder seguir trabajando, ¿no? Entonces, aparte de las arterias frénicas superiores, tenemos
las arterias mediastínicas. En el mediastino, aparte de tener la aorta, el sistema de venas ácigos, el esófago, hay tejido que rodea estas estructuras. No están solas ni limpias, ¿no? Hay tejido laxo, tejido graso en el mediastino, ¿no? Entonces, este tejido, su vascularización depende de la aorta. Entonces, de la aorta salen arterias mediastínicas para los nódulos linfáticos y el resto de tejidos que está ahí, ¿no? También irriga al pericardio, da ramas pericárdicas, ¿no? Para que son ramas pericárdicas impares de la cara anterior, ¿no? Que salen de la cara anterior. Entonces aquí en el dibujo, ¿no? Tenemos las ramas bronquiales de la cara anterior, tenemos ramas mediastínicas, ¿no? Ramas esofágicas, ¿no? Tenemos ramas pericárdicas, ¿no? Ramas pericárdicas. Y aquí, bueno, aquí está la arteria subcostal. De la cara posterior salen las intercostales posteriores, ¿no? También habíamos señalado la arteria bronquial, podría salir la del lado izquierdo, ¿no? Aquí tenemos las arterias bronquiales, que había hecho la del lado izquierdo, podrían originarse o se originan en la aorta, en cambio las del lado derecho pueden, ¿no? Originarse en la tercera intercostal derecho, que a su vez es rama de la aorta, ¿no? Aquí en esta imagen por reconstrucción, ¿no? Podemos observar la aorta, esta es la aorta, ¿no? Aquí debe estar la aorta ascendente, luego viene el callado aórtico. De este callado, aquí sale el tronco arterial brachiocefálico del lado derecho, la subclavia, la carótida y esta debe ser la vertebral. Hacia el lado izquierdo la carótida común, derecha, izquierda y la subclavia. El otro tema es el conducto torácico. El conducto torácico, ¿no? Se inicia en una dilatación, ¿no? Una dilatación sacular que se denomina la cisterna Chili o cisterna Kilo o cisterna de Pequet. Esta dilatación sacular del conducto se origina más o menos a la altura de los cuerpos vertebrales de L1, L2, ¿no? Por detrás de la aorta, ¿no? Este drenaje, ¿no? Drenaje de ¿Quiénes drenan en la cisterna Chili? Ahí van a drenar vasos linfáticos que vienen de los miembros inferiores, vasos linfáticos que vienen de las vísceras pélvicas, ¿no? Vasos linfáticos o troncos linfáticos que vienen de las vísceras abdominales y vasos linfáticos que vienen de la región dorsal, ¿no? De la región dorsal de la parte posterior de la espalda, ¿no? Entonces, estos vasos linfáticos ascienden y desembocan en el sistema Chile. Esta cisterna está adelante de L1, L2, ¿no? Y detrás de la aorta. Hay que levantar la aorta para poder visualizar este vaso sanguíneo. Y asciende por el agujero, por la hendidura aórtica. Inicialmente se ubica en el lado derecho de la columna vertebral. O sea, está delante de la columna vertebral o pegado a la columna, pero hacia el lado derecho, ¿no? A medida que va ascendiendo, ¿no? Cuando se encuentra a nivel de T5, de la quinta vértebra, el conducto torácico, lo que era izquierdo, hace como una diagonal, cruza la línea media y se ubica en el lado izquierdo. No se ubica en el lado izquierdo.
asciende por el lado izquierdo desde C5, pero desde T5 hasta C6. Asciende y a nivel de C6, a nivel del cricoides y cartílago tiroides, hace un callado. Es un elemento que está en la parte posterior y tiene que ir hacia la parte anterior, ¿no? Entonces, hace ese callado y desemboca en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo, ¿no? Trayendo linfa de todas las vísceras que están por debajo del diafragma, ¿no? Y trae también linfa del hemitórax izquierdo, del hemicuello izquierdo, del miembro inferior del lado izquierdo, ¿no? Miembro superior del lado izquierdo. Entonces, toda esa linfa que viene a través del conducto torácico ingresa al sistema venoso a nivel del seno, a nivel del ángulo yuglo-subclavio. Entonces, cuando se opera, cuando nosotros operamos cuello, a veces rasgamos este ángulo, ¿no? O cerca al ángulo rascamos alguno de estos vasos, de esos troncos linfáticos, y es difícil visualizar, ¿no? Dónde está el orificio, ¿no? Y la hora se va yendo, entonces lo que se hace es, vemos que es como un manantial del tejido, va saliendo el líquido, es lechoso la linfa, ¿no? Es, semi-transparente, pero no es denso, ¿no? Y ustedes van viendo que se va emposando la linfa ahí, ¿no? Entonces, pero buscamos y rebuscamos y no encontramos dónde. Entonces, más o menos donde está como un manantial resumiendo, ¿no? Ahí colocamos puntos en cruz, diferentes tipos de puntos con hilos, para que en uno de esos lo logremos cerrar, bueno. Pero a veces al día siguiente, de nuevo, está aumentado de volumen el cuello del paciente, empieza a salir por la succión, ¿no? Es evidente, bueno. Entonces hay que volver a entrar a buscar el vaso linfático y cerrar, y si no se puede, los cirujanos de tórax pueden colapsan un pulmón, ¿no? Con cirugía laparoscópica. Y van y le ponen un clip al al conducto torácico, ¿no? Y bloquean, pero esto tiene múltiples anastomosis entre ellos, bueno, pero bloqueas el conducto principal y al día siguiente está sequecito, ya no hay nada de secreción, ¿no? Pero a veces esperamos pues 1, 2 semanas esperando que disminuya el flujo, ¿no? Y para no someter al paciente a otra cirugía, ¿no? Y nos hemos pasado desde residente, nos hemos pasado colocando vendas, colocando apósitos para que se colapse el vaso, machucándole el cuello al paciente, pero a veces nada, al día siguiente de nuevo, ¿no? Flujos altos de linfa, ¿no? Empieza el paciente a desnutrirse, ¿no? Entonces, bueno, ese es el conducto torácico. Aquí algunas características. Es el conducto linfático más largo, se origina en la cisterna de Pequet o del kilo que está por delante de la columna vertebral de L1, L2, a nivel del abdomen. Pasa por el hiato aórtico por detrás de la aorta, ¿no? Por detrás de la aorta, asciende entre la aorta a la izquierda y la vena ácido, o sea, está al centro, se pone al centro. El ácido está por su lado izquierdo, la aorta el lado derecho y el esófago está por delante, ¿no? El esófago está por delante. Eh, eh, Asciende, ¿no? Y por detrás de eso, por delante de la columna vertebral de T12 a T6, se ubica en el lado derecho, en T5 cruza la línea media y asciende por el lado izquierdo desde T4 hasta C6. A ese nivel hace un callado hacia adelante y termina en el ángulo yuglo-subclavio del lado izquierdo, ¿no? El ángulo formado entre la vena yugular interna y la vena subclavia. Entonces aquí, como vemos aquí en este dibujo, se ubica entre el ácido
y la aorta. Y se va a ubicar detrás del esófago. Si el esófago se ubica aquí, está detrás del esófago, rodeado por el esófago, ¿no? Conduce la mayor cantidad de linfa del organismo hacia el sistema venoso, ¿no? O sea, la vena al ángulo yugulo-subclavio. El organismo, ¿no? Linfa hacia los sistemas venosos. ¿De dónde trae linfa? De los miembros inferiores, de la cavidad pélvica, de la cavidad abdominal, del lado izquierdo del tórax, del lado izquierdo del cuello y la cabeza, del miembro superior izquierdo. Nos recibe ramas, dice, nos va a recibir ramas del espacio intercostal, de los espacios intercostales, de ambos lados. También recibe linfa de las estructuras mediastínicas posteriores, a nivel cervical del tronco linfático, de los troncos linfáticos, no, recoge linfa de los troncos linfáticos, broncomediastínicos, yugulares, ¿no? Subclavios, y estos pueden terminar independientemente. O sea, terminan en el conducto torácico estos grandes troncos, o independientemente drenan en el ángulo yugulo-subclavio. Entonces aquí, en el dibujo, no, este es la vena yugular interna y esta es la subclavia. Entonces aquí hay un ángulo, se llama el ángulo yugulo-subclavio. En el lado izquierdo es la gran vena linfática y en el lado derecho es el conducto torácico. Entonces estos grandes vasos linfáticos pueden drenar en el callado, aquí en la curvatura, o antes que ingrese, o de frente ellos drenan en el ángulo, ¿no? Entonces lo ideal es evitar, si no hay mucha experiencia, no con mucha delicadeza trabajar en este ángulo, ¿no? Hay unos clips para cerrar esos vasos, hay clips, pero hay que mirarlo, hay que mirar exactamente dónde está la boca del que está secretando linfa, ¿no? En una vista posterior del trayecto del conducto torácico. Esta es una vista por detrás. Imaginemos que hemos sacado la columna y estamos por detrás mirando lo que pasa con el conducto torácico, ¿no? Entonces aquí está la cisterna Kilo o de Pequet, asciende delante de la columna vertebral, ¿no? Ligeramente hacia el lado derecho. Luego cuando está a nivel de C5 o C6, T5 o T6, lentamente cruza la línea media, ¿no? Cruza la línea media, ¿no? Aquí, y asciende desde C4, asciende desde T4, ¿no? Asciende hasta C6, aquí. Ahí hace un callado, se va de adelante hacia atrás, ¿no? Abrazando el pedículo pulmonar del lado derecho, del lado izquierdo, ¿no? Y termina en el ángulo yugulo-subclavio aquí, ¿no? Previamente recibe troncos linfáticos de otros sectores, ¿no? Entonces, en el cuerpo humano hay múltiples ganglios linfáticos. Hay en la ingle, alrededor de las vísceras, hay ganglios pélvicos, abdominales, ¿no? Mediastínicos, broncomediastínicos, axilares, hay ganglios cervicales, en cabeza y cuello hay 300 ganglios cervicales, ¿no es cierto? Entonces todo el tiempo están vigilando, ¿no? Están controlando cualquier tipo de infección que pudiera contaminar, ¿no? Entonces, estos ganglios son útiles, ¿no? Un ganglio malo es un ganglio que crece y crece y crece y crece, ahí hay problema, ¿no? Pero estos ganglios generalmente son enfermedades benignas, ¿no? Una infección, alguna herida mal curada, entonces genera pues un aumento de la respuesta inmune, ¿no? Y a veces esta respuesta es exagerada, como el COVID, ¿no? Es una respuesta hiper exagerada ante un virus.
y genera pues daño de otros órganos, ¿no? Entonces, en todo el organismo hay acúmulos de nódulos linfáticos, ¿no? Y estos nódulos linfáticos nos defienden. Entonces, cuando hay alguna adenopatía, le llamamos, pues ahí hacerse una biopsia aspiración con una aguja. Hay patólogos que son expertos en esto, ¿no? Que con una aguja aspiran y jalan células y lo miran al microscopio y ven si es benigno o maligno, ¿no? Generalmente son lesiones benignas, bueno, pero no hay que descartar, bueno. Luego, aquí estos ganglios, en el mediastino posterior, hay ganglios linfáticos, ¿no? Entonces, estos ganglios linfáticos del mediastino posterior, ¿no? Se ubican detrás del pericardio, ¿no? Detrás del esófago y de la aorta torácica, ¿no? Y va a recibir linfa de la cara posterior del pericardio, del esófago, del diafragma y de los espacios intercostales, ¿no? Los nódulos, ahora, una vez que recogió toda la linfa de estos sectores, los nódulos drenan en el conducto torácico, ¿no? El sistema de venas ácigos, el sistema de venas ácigos es un sistema que se va a encargar de recoger la vena, las venas, el drenaje venoso de la pared torácica, ¿no? Y dirigirlo hacia la vena cava superior, ¿no? Entonces, ¿cómo se forma el sistema de venas ácigos? El sistema de venas ácigos se va a formar, ¿no? Está formado por tres venas principales. La vena ácigos, la vena hemiácigos y la vena hemiácigos accesoria, ¿no? Son tres venas principales, ¿no? Ahora, la vena ácigos se ubica en el hemitórax del lado derecho. Antes esta vena ácigos se le denominaba vena ácigos mayor y el del lado izquierdo, vena hemiácigos inferior. Pero esos nombres ya han sido descartados, ahora se denomina vena ácigo a la del lado derecho, hemiácigo a la del lado izquierdo, pero la inferior, el grupo ganglionar inferior, y la hemiácigos accesoria en el hemitórax del lado izquierdo, pero de la parte superior del hemitórax, ¿no? Entonces, la vena ácigo se va a originar por unión aquí de la vena lumbar ascendente con una rama de la vena cava, se llama la cavo ácigos. De la unión de estos dos vasos, la vena lumbar ascendente y la cavo ácigos, a ese tronco se le une el tronco, la vena intercostal inferior, la vena subcostal, porque las venas intercostales están entre las costillas, ¿no? Pero la última vena ya no es vena intercostal, cuando ya salió, ¿no? Ya es una vena subcostal, porque no hay debajo, no hay otra costilla. Entonces esa vena subcostal se une al tronco formado por la vena lumbar ascendente y la cabo ácido. Entonces, a partir de ahí, se denomina vena ácigos, ¿no? Esta vena ácigos asciende verticalmente por el lado derecho de la columna, pegado a la columna y va ascendiendo lentamente, ¿no? Con dirección hacia la vena cava superior. Entonces, su recorrido recoge linfa, ¿no? Perdón, recoge sangre venosa de los espacios intercostales desde T5 hasta T11. Entonces, todas esas venas, ¿no? Van a desembocar en la vena ácigos. Pero nos quedaría el espacio, ¿no? Otro espacio, el segundo, tercero y cuarto espacio, se juntan y forman un tronco. Ese tronco termina, ese tronco termina en la vena, finalmente en la vena ácida. Se agruparon,
desde el intercostal 2, 3 y 4. Forman un tronco y ese tronco drena en la vena ácidos. Si al final estamos, ¿no? Terminan casi la totalidad de venas, están terminando en la vena ácido. La del primer espacio termina en el tronco brachiocefálico del lado derecho, ¿no? Entonces, de esa forma se organiza la vena ácidos, ¿no? La vena hemiácigos en el lado izquierdo, ¿no? Se forma por la unión de la vena lumbar ascendente y una rama de la renal que se llama eh, la reno de riñón, la renoácigos. Se une con la lumbar ascendente, ¿no? Y a este tronco se le agrega la vena subcostal. Y de esta forma dan inicio a la vena hemiácigos. La hemiácigos entonces va a ascender y va recogiendo sangre del nervio subcostal, ¿no? Perdón, del nervio, perdón, va recogiendo sangre venosa del 11, 10 y 9 espacio intercostal. Y luego, esta vena hemiácigos cruza la línea media, no por detrás del esófago, por detrás de la aorta, por detrás de estos elementos, viaja pegado a la columna y termina desembocando en la vena ácidos, ¿no? Luego, hacia arriba, tenemos la vena hemiácigos accesoria. La hemiácigos accesoria se origina con la quinta vena intercostal. A esta se van agregando luego la sexta, la séptima, la octava vena intercostal y forman la vena hemiácigo accesoria, que igual cruza la línea media, ¿no? Ese tronco cruza la línea media y termina en la vena ácidos, ¿no? Entonces, tanto la vena hemiácigo, la vena hemiácigo como la hemiácigo accesoria, ¿no? Van a recoger la linfa, perdón, la sangre venosa de estos espacios, ¿no? Pero en el lado izquierdo hay múltiples variantes. En el lado derecho casi no encontramos variantes, ¿no? O pocas veces varían, ¿no? Pero en el lado izquierdo hay múltiples variantes, ¿no? Y de tantas disecciones que hemos realizado, no encontramos, no hay un patrón uniforme, ¿no? Entonces, aquí tenemos la vena ácigos, la vena hemiácigos, la accesoria. Ahora aquí nos quedaría en las venas del segundo, tercer y cuarto espacio, que va a drenar directamente en el tronco venoso eh, brachiocefálico del lado izquierdo, y la del primer espacio va directamente a ese tronco, ¿no? Entonces, esa es la labor de las venas ácigos y recoger la sangre venosa de la pared torácica, principalmente, ¿no? Y también de algunas vísceras, vamos a ver aquí. Dice, la vena ácigos, adosado al lado derecho de la columna vertebral, es una vía colateral entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Drena el dorso, o sea, hay vasos linfáticos de la región dorsal, ¿no? Que van a dirigirse, perdón, vasos venosos que vienen de la región dorsal y que van a terminar en la vena ácido. Drena las paredes del tórax y del abdomen, la sangre venosa del tórax y el abdomen, de las paredes y de las vísceras mediastínicas. Variantes, tienen muchas variantes. Hay variantes en cuanto al origen, al trayecto, a las tributarias, aquellas que dejan, no, se ubican, hay muchas variantes en cuanto al origen, al trayecto, a las tributarias y a las anastomosis. El origen, ya habíamos señalado, por la unión de la lumbar ascendente con la rama de la vena cava inferior se llama cabo ácigos, y luego con la vena subcostal, ¿no? Se une a la vena subcostal.
Entonces va a drenar las 8 últimas costillas, ¿no? Pero las 8 últimas venas intercostales posteriores, drena a las venas mediastínicas, drena las venas esofágicas y las venas bronquiales, ¿no? Estas venas que vienen de estas vísceras van a drenar en la vena ácido y finalmente formando un callado, hace un callado de atrás para adelante sobre el pedículo pulmonar, ¿no? Para terminar, ¿no? En la vena cava superior. Dice, se comunica con el plexo venoso vertebral. O sea, hay un plexo venoso que está a nivel de la columna vertebral. Con este plexo venoso se va a comunicar, ¿no? En cuanto al drenaje de la región dorsal, de las vértebras y de las estructuras del conducto vertebral. En la vena hemiácigo, el origen de la vena hemiácigo es la unión de la vena subcostal izquierda con la lumbar ascendente y una rama de la arteria renal izquierda que se llama reno ácigos. Esta asciende por la izquierda de la columna, posterior a la aorta torácica hasta T9. Cruza de izquierda a derecha la línea media por detrás de la aorta, del conducto torácico y del esófago. Y termina en la vena ácidos. Recibe a las venas intercostales 9, 10 y 11, a las venas esofágicas e inferiores, ¿no? Y bueno, termina en la vena ácidos. Recibe sangre de las venas intercostales posteriores 9, 10 y 11, de las venas esofágicas inferiores y de las venas mediastínicas, ¿no? La vena hemiácigo accesoria inicia en la quinta o cuarta arteria intercostal posterior, desciende por el lado izquierdo de la columna desde T5 a T8, recibe las venas desde la quinta a la octava vena intercostal izquierda, cruza por detrás, por delante de la columna vertebral y detrás de la aorta, del conducto torácico, del esófago y termina en la vena ácido, ¿no? A veces termina en la vena hemiácigos y de ahí sale un tronco y recién cruzan la línea media y terminan en la vena, ¿no? En la vena ácidos, ¿no? Hay conexión con las venas intercostales superiores izquierdas. Estas drenan en el tronco venoso brachiocefálico izquierdo. También aquí va a drenar las venas bronquiales izquierdas, drena las venas bronquiales del lado derecho, ¿no? O sea, no solo es pared, también drena estructuras viscerales, ¿no? Como los bronquios, ¿no? Ahora el esófago tiene porciones, ¿no? Tiene una porción cervical, ¿no? Pero aquí esto está mal pintado aquí, ¿no? Todo eso no es esófago. El esófago recién debe estar. ¿Dónde estamos? Mira, el esófago es más hacia abajo, porque aquí es laringe. Y detrás de la laringe debe estar la faringe. Y el esófago es más bajo, ¿no? Donde está la flecha un poquito más de repente. Aquí, ahí más o menos, ¿no? Entonces, ahí ¿qué porciones tiene el esófago? Tiene una porción cervical, que es pequeña, ¿no? Tiene una porción a nivel del mediastino, una porción mediastínica. Entonces, aquí hay una porción en el mediastino superior, en el mediastino posterior, que es el de mayor proporción, no se encuentra dentro del mediastino posterior, y también hay una porción abdominal, antes de alcanzar el estómago. Entonces tenemos el esófago cervical, el esófago del mediastino superior, del mediastino posterior y el esófago abdominal, ¿no?
Este esófago es un tubo, es músculo, ¿no? Este esófago tiene que moverse, tiene que desplazar al bolo alimenticio, ¿no? Generalmente el esófago está colapsado, está cerrado su luz, ¿no? A veces nosotros queremos hacer exámenes con nasofiloscopía, cuando estamos en el hospital con instrumento, y queremos entrar por el esófago, pero no se puede, está colapsado. Entonces los gastroenterólogos, ellos insuflan ¿no? Insuflan y ven, ¿no? Ellos lo que quieren ver la mucosa, cómo está la mucosa esofágica, si hay algún problema, ¿no? Entonces, para eso necesitas una visión directa, ¿no? La resonancia y todo eso te ayuda, pero para ver el esófago por dentro tienes que mirarlo, bueno. Ahí con la endoscopía, ellos insuflan, supongo que las paredes los dilatan y ven, bueno, toda la mucosa, ¿no? Entonces es un tubo fibromuscular, se extiende desde el cricoides, que está a nivel de C6, hasta el estómago, ¿no? Ingresa al mediastino superior entre la tráquea y la columna vertebral. Ahí se ubica, ¿no? O sea, está detrás de la tráquea y delante de la columna vertebral. Con, está colapsado anteriormente, dice, está comprimido anteriormente por el pedículo ya. Está ligeramente colapsado por el pedículo pulmonar izquierdo. Por debajo del callado se desplaza hacia el lado izquierdo hasta que atraviese el hiato esofágico. Entonces aquí, ¿dónde se ubica el esófago en el mediastino superior? Este es el mediastino superior. Entonces, el esófago se va a ubicar detrás de la tráquea y por delante de la columna. En el mediastino posterior hay una relación importante con la aurícula derecha, con la aurícula izquierda, ¿no? Pero a través del pericardio fibroso. O sea, tenemos la aurícula izquierda, por detrás está el pericardio fibroso y por detrás, ¿no? A ver. Entonces, esto de aquí es el saco pericárdico, ¿no es cierto? Aquí han hecho una ventana, han cortado el saco pericárdico para ver que la relación es directa con el esófago. Entonces, ¿y qué cavidad está aquí? Está la aurícula izquierda. Entonces, cuando hay crecimiento de la aurícula izquierda, este crecimiento de la aurícula izquierda puede comprimir al esófago por su pared posterior, ¿no es cierto? Lo comprime a través del saco pericárdico y el paciente va a tener problemas para deglutir, ¿no? Lo que les comentaba, ¿no? El paciente va al gastroenterólogo, perdón, al cardiólogo o al gastroenterólogo porque no puede pasar el alimento. Le hacen todos los estudios y encuentran que la aurícula izquierda está aumentado de volumen, ¿no? Y está comprimiendo al esófago, ¿no? Entonces no es un problema de eso, es un problema de las estructuras que están alrededor, ¿no? Entonces aquí se hizo una ventana en el saco pericárdico desde la aurícula izquierda. Y ahí está al frente, está toda la estructura, ¿no? Entonces, esa es la relación más importante del esófago en el mediastino posterior en relación con la aurícula izquierda, ¿no? Ahora, las aurículas son principalmente la base del corazón, ¿no? Atraviesa el hiato atraviesa el hiato esofágico a nivel de T10, o sea, el esófago atraviesa el diafragma a nivel de T10, no tiene tres impresiones, tres estrechamientos. Un estrechamiento es por el callado aórtico, ¿no? Cuando pasa de delante hacia atrás, se pega al esófago y hace que disminuya su calibre, ¿no? Entonces, tiene
estas tres impresiones es por el callado aórtico, el arco aórtico, otro por el bronquio principal izquierdo y el otro cuando atraviesa el diafragma. Entonces, estas tres estrecheces, ¿no? O esas tres constricciones se observa mucho, se observa cuando están llenas, ¿no? Entonces le dan papillas, le dan sustancia de contraste, le hacen una esofagoscopía, ¿no? Entonces determinan si es un problema conflictivo por no, no externa, ¿no? Extrínseca, ¿no? Hay que descartar tipos lesiones intrínsecas, o sea, por dentro, ¿no? Por la luz, o son compresiones externas, ¿no? Entonces aquí de nuevo los estrechamientos esofágicos son el aórtico, el bronquial y el diafragmático. Entonces tiene tres estrechamientos, ¿no? Debido a la posición de las estructuras, ¿no? Entonces aquí volver a repetir, ¿no? Que el hiato de la vena cava está a nivel de T8, del esófago a T10 y de la aorta a nivel de T12. ¿Cuál es la estructura del esófago? El esófago tiene una estructura principalmente muscular, ¿no? Claro, tiene mucosa, submucosa, pero su pared muscular está preparada para empujar el bolo alimenticio desde la cavidad oral hacia la cavidad, desde la cavidad oral, ¿no? Va empujando el bolo alimenticio hasta el estómago, ¿no? Mediante el peristaltismo, ¿no? Entonces, hay una zona de debilidad que se ubica en la pared posterior del esófago, en la unión, cerca a la unión con el cricoides, ¿no? Cerca al cricoides, ¿no? Esta zona debilitamiento de la pared posterior se debe a la ausencia de una capa muscular, ¿no? Las fibras musculares se dividen, bueno, fibras musculares internas, ¿no? Y las longitudinales externas. Entonces, justo aquí en la parte posterior del esófago hay una zona donde solamente hay fibras circulares, no hay fibras longitudinales. Entonces, este hecho ya constituye una debilidad de la pared. Y si hay un incremento de la presión, ¿no? Dentro del esófago, este incremento puede hacer que la mucosa sea empujada hacia esa ventana, ¿no? Y generar un divertículo, como una bolsa, ¿no? Entonces, nosotros hemos visto pacientes, se llama divertículo de Senker. El paciente le dice, doctor, cada vez que voy comiendo ya me voy llenando. Y noto en mi cuello que cada vez que como un aumento de volumen, como las aves, bueno, cuando van comiendo se va llenando el buche, ¿no? Y les dice el paciente eso, que siente eso, ¿no? Toman una radiografía y encuentran ahí un divertículo de Senker. Ahora, estos divertículos son recurrentes, o sea, operas después de un tiempo de nuevo. Entonces hay que ver cuál es la causa, por qué hay un incremento de la presión, ¿no? Y los gastroenterólogos conocen todo esto, ¿no? Entonces, hasta llegar a un diagnóstico y al paciente, pues aliviarlo mientras tanto, hasta encontrar la causa. No hay, por ejemplo, hay vomitadores crónicos que todo el tiempo están vomitando. Entonces, la presión a ese nivel es alta y pueden terminar ahí, ¿no? Entonces, esos son los divertículos de Senker. Entonces, aquí tenemos un divertículo de Senker en la parte proximal del esófago, ahí, el esófago cervical, ¿no? El paciente era
tienen problemas con la nutrición estos pacientes porque no quieren alimentarse porque se incrementa de volumen su cuello y luego no pueden deglutir, ¿no? Entonces, y la cirugía tampoco es tan segura porque puede recurrir, ¿no? Volver, entonces hay que estudiar el origen, ¿no? Porque hay incremento de la presión dentro del esófago, ¿no? Los troncos simpáticos, ¿no? Los troncos simpáticos son troncos que se originan a nivel de los ganglios linfáticos, perdón, ganglios nerviosos, los ganglios nerviosos del mediastino posterior. La cadena simpática a nivel cervical tiene 3 ganglios. Ganglio simpático cervical superior, simpático cervical medio y el inferior a nivel cervical. A nivel torácico tenemos 12 pares de ganglios linfáticos, ¿no? Hay 12, ¿no? Entonces, esta cadena de ganglios va a dar origen, van a dar ramas que se van a ir uniendo y forman nervios. Entonces, imagínense la cadena simpática, ¿no? Que se encuentra por delante de la cabeza de las costillas, anatómicamente se encuentra delante de la cabeza de las costillas. Entonces, imagínense la cadena simpática y del ganglio simpático cervical T5 hasta T9 salen ramas. Esas ramas se juntan y forman el nervio esplácnico mayor. Así se llama, nervio esplácnico mayor. Entonces, ¿quiénes forman el nervio esplácnico mayor? Desde T5 hasta T9, de los ganglios, ¿no? Es el mayor. El nervio esplácnico menor, T10 y T11. El nervio esplácnico inferior, solo T12. Entonces hay tres nervios esplácnicos. El mayor, el menor y el inferior. ¿De dónde se originan? De la cadena simpática torácica. ¿No? Ahora, ¿no? ¿Qué pasa con estos nervios? Estos nervios atraviesan el diafragma. Aquí está, ¿no? Este es el diafragma. Están atravesando el diafragma no porque ellos busquen, sino en forma natural existen unas hendiduras entre las fibras del diafragma. Existen unas hendiduras independientemente de los hiatos que tiene la aorta, el esófago. ¿Ya? Existen unas hendiduras por donde atraviesan, ¿no? Estos nervios para alcanzar a los ganglios de la región abdominal y a partir de ahí, ¿no es cierto?, estimular la contracción muscular, las contracturas de las vísceras, si necesitan, o producir vasoconstricción en las arterias, ¿no? Entonces, estos terminan en un ganglio que se llama el ganglio semilunar, ¿no? Los ganglios semilunares, que están alrededor de las ramas de la aorta, ¿no? El plexo esofágico es un conjunto de fibras, ¿no? Que están formados por el nervio vago. Los nervios vagos, ¿no? Se van a ubicar alrededor del esófago. Y entre ellos dan múltiples ramas, ¿no? Y al final no terminan como nervio vago derecho, nervio vago izquierdo, sino terminan como troncos vagales, ¿no? Anterior y tronco vagal posterior, ¿no? Entonces, este enmarañado de nervios que está alrededor del esófago se llama plexo esofágico. ¿Y cuál es la función? Mantener un equilibrio, ¿no? Entre el peristaltismo y el pasaje, ¿no? Una coordinación entre el pasaje de los alimentos, ¿no? Y las ondas peristálticas, ¿no? Aquí tenemos entonces el plexo esofágico. Los nervios vagos pueden pasar por detrás del pedículo pulmonar, llegan al esófago y se dividen en varias ramas que se extiende y forma el plexo esofágico. Hay una mezcla de fibras en su cara anterior y posterior. Finalmente convergen las fibras para formar troncos vagales anterior y posterior. Y así llegar al estómago.
Vamos a... Ya, ahí vamos a... Todavía nos queda tiempo, podemos revisar algo aquí. Vamos a repasar a ver un poco del pulmón. Aquí tenemos dos pulmones, ¿no? El pulmón del fumador y fíjense el pulmón del que no fuma, ¿no? Entonces nosotros vemos pues, cuando se hacen autopsias, ¿no? Vemos pues que los pulmones están así, o en el cadáver también en algunas oportunidades hemos visto, ¿no? El color del pulmón cambia, ¿no? En cambio el color del pulmón del no fumador es así, ¿no? Entonces el pulmón tiene un borde anterior, este es el borde anterior del pulmón, tiene un borde inferior del pulmón, ¿no es cierto? Todo este es el borde inferior y a eso se denomina la base del pulmón. El pulmón tiene un vértice, ¿no? Tiene su borde anterior, que es un borde afilado, ¿no? Este es un borde afilado. En cambio, el borde posterior es un borde redondeado, ¿no? Este es su cara, todo este es su cara costal o externocostal, ¿no? Y por dentro tenemos la cara mediastínica. La que está mirando al corazón es la cara mediastínica del, del pulmón, ¿no? El pulmón del lado derecho tiene dos cisuras, una horizontal y por aquí debe estar la oblicua. En cambio, el del lado izquierdo solamente tiene una cisura nada más. Entonces aquí, esta es la cisura horizontal, esto debe ser el lóbulo superior, ¿no? Aquí debe haber una cisura, el lóbulo superior aquí, ¿no? Aquí, este pulmón está mejor para estudiar, ¿no? Entonces, esta es la cisura oblicua. Este es el pulmón del lado izquierdo, ¿no? En este pulmón del lado izquierdo podemos ver el vértice del pulmón, la base, el borde anterior y este es el borde posterior, ¿no? Aquí podemos estudiar la segmentación, ¿no? Del pulmón, ¿no? Entonces, si fuera del lado derecho, ¿no? Habíamos señalado que podríamos segmentarlo así. Entonces, ¿cómo es la segmentación pulmonar? A esto que es como una lengua de un perrito se llama el lobulillo lingular superior. ¿No? Este es el lingular superior. Perdón, lingular inferior sería, ¿no? Lingular inferior. ¿No? Este es el lobulillo lingular superior. Este es el lobulillo o el segmento broncopulmonar apical, ¿no? Apical
y este es el posterior. Entonces se juntan los dos. Esos dos se juntan. Se llama el segmento broncopulmonar ápico posterior, ¿no? Ápico, y se juntan esos dos y le llaman segmento broncopulmonar ápico posterior. Todo este de aquí es segmento broncopulmonar ápico posterior. Y este es segmento broncopulmonar anterior, ¿no? Entonces, si fuera el pulmón del lado derecho, quedaría apical, posterior, anterior, lingular superior, lingular inferior, ¿no? ¿Cuántos segmentos tiene? A este le ponemos 1, este es el 2, se llama 1, 2, ¿no? Este es el segmento número 3, este es el 4, este es el segmento número, ¿no? Entonces este es el 1, 2, 3, 4, 5. Aquí le ponemos el apical es el 6, ¿no? Por aquí el 7 y el 8 están juntos, ¿no? Este es el 7 y 8. Y luego viene el lateral el 9 y el posterior el 10. Entonces, los nombres, este es el apical del lóbulo inferior, este es el basal posterior, este es el basal lateral, este es el antero medio basal. ¿Por qué antero? Porque este es el lóbulo antero basal. Antero medio basal, este de aquí. Entonces, este es el antero. Vamos a ver. Aquí, aquí tenemos, esta es la cisura oblicua, la cisura horizontal, ¿no? Entonces, aquí se traza como una Y, ¿sí? ¿No? Y aquí se hace una paralela a esa. Entonces, aquí tenemos segmento 1, ¿no? Luego viene el segmento 2, segmento 3, el 4, el 5. De ahí se va hacia la parte posterior. Es el 6, ¿no? El apical. El 7 es el que está debajo del pedículo pulmonar, ¿no? Después viene, es el 7, luego viene el 8, luego viene el lateral es el 9 y el posterior es el 10, ¿no? Entonces son los segmentos, se llaman segmentos broncopulmonares, ¿no? Los segmentos broncopulmonares, ¿no? Es el apical, el 1 es el apical, es el apical. Entonces el nombre es segmento, ¿no? Broncopulmonar, ¿no? Entonces, a ver, segmento broncopulmonar, el 5, voy a colocar el nombre del 5, del 9, ¿no? Entonces, ustedes van a poner los nombres de sus segmentos, ¿no? En el 5, por ejemplo. El nombre del 5 es segmento broncopulmonar. ¿Cómo se llama el 5? ¿Qué dicen? Segmento broncopulmonar, el medial.
segmento broncopulmonar mediano. No mediano. Y el lateral es el 4. El 9 es el segmento látero basal. El 8 es antero basal. El 7 que está en la cara mediastínica es basal medial o medio basal, cualquiera de ellos. El 6, que dirían, es el segmento apical, ¿no? Del lóbulo inferior, del pulmón derecho o izquierdo si hay tiempo, ¿no? El segmento 1, apical, segmento broncopulmonar apical. Vamos a ver. Entonces aquí está, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el bronquio izquierdo y el bronquio principal del lado derecho? ¿No? Entonces, el bronquio principal del lado derecho tiene mayor luz, ¿no es cierto? Entonces, bronquio principal del lado derecho, bronquio principal del lado izquierdo, ¿no? El del lado derecho tiene menor longitud. El del lado izquierdo tiene mayor longitud. ¿No? ¿Qué más? El del lado derecho es ligeramente más vertical. El lado izquierdo es vertical, hijo. Entonces, el lado izquierdo tiene menor luz, ¿no? Tiene menor calibre, menor diámetro. Ese tiene mayor diámetro. Este tiene mayor longitud, ese tiene menor longitud. Este es ligeramente más vertical, el otro es un poco más horizontal. Un cuerpo extraño que ingresa aquí se va a ir al lado derecho, ¿no? Porque tiene mayor luz, la dirección, ¿no? Otra diferencia, el bronquio principal del lado derecho tiene 3 bronquios lobares, ¿no? Este es uno. Aquí tiene el lóbulo superior, este es el lóbulo medio, y aquí tenemos el lóbulo inferior, ¿no? Aquí tiene el lóbulo superior y el bronquio del lóbulo inferior. El bronquio lobar superior, bronquio lobar inferior, bronquio lobar medio, bronquio lobar inferior. Y este es el bronquio, o sea, este tiene 3 bronquios lobares, este tiene solamente 2 bronquios lobares, ¿no? Y aquí está la numeración, ¿no? El apical es el 1, ¿no? El posterior es el 2, el anterior es el 3, el lateral es el 4, el 5 es el lóbulo medio, ¿no? El medial, el 6 es el apical o superior, este es el antero basal, el 8, ¿no? El 9, este de aquí es el lateral, el 9, y el posterior es el 10, aquí no está. Ahora nosotros vamos a encontrar múltiples formas de pulmón y múltiples fisuras. Entonces aquí, por ejemplo, esto aquí es el apical, ¿no es cierto? El posterior del lóbulo
Este es el anterior. Este es el lateral. Este es el medial, medio, el apical. Este es el antero. Entonces aquí tenemos el antero o basal anterior, ¿no? Basal anterior. Este es el basal lateral. Este es el basal posterior, el apical, ¿no? El otro, el del aquí. Debajo del pedículo pulmonar, aquí tenemos, ¿no? Este es el segmento basal medial. O si quieren medio basal. Basal medial o medio basal. Este es el segmento número. Esta es la ubicación de los elementos del pedículo pulmonar, ¿no? Cómo se distribuyen, ¿no? Entonces dice, la arteria, esta es la arteria. Entonces aquí el bronquio siempre está en la parte posterior. Por encima, por delante y arriba la arteria. Por delante y abajo la vena. Una de las venas. La otra vena está más hacia abajo. Es la disposición, ¿no? Arteria, vena, detrás de la vena o entre estos dos elementos, pero por detrás el tronco, el bronquio tronco. Aquí, ¿no? Esta es la arteria, la vena, detrás el bronquio y debajo del bronquio la otra arteria. Vamos a ver. Ya, aquí, este es un corte de tráquea, ¿no es cierto? A esto se denomina la carina, esta es la carina. O sea, esta elevación, ¿no? Entre el bronquio, aquí este es el bronquio izquierdo, ¿no? Entonces la carina, entonces el cuerpo extraño, cuando cae puede caer, ¿no? Generalmente cae al lado derecho, pues, ¿no? Un poquito aquí, mayor calibre, aquí. Entonces, visto por arriba, aquí está la carina. Este es el bronquio del lado derecho, ¿no? Este es el bronquio del lado izquierdo. El bronquio tronco del lado derecho, el bronquio tronco del lado izquierdo. La carina es esa. Aquí se ve mejor, ¿no? El calibre es mayor, aquí el calibre es menor, aquí el tamaño es menor, aquí es, bueno, no se evidencia mucho, ¿no?
Aquí igual. El bronquio principal es más no corto, este es más largo, menos calibre. Aquí se ve mejor, ¿no? Este es el bronquio principal derecho. El bronquio principal del lado izquierdo. Este es el bronquio lobar superior, ¿no? Aquí el bronquio lobar superior es todo eso hasta aquí. Aquí mejor. El bronquio tronco es más pequeño. Aquí, fíjense. Aquí. El bronquio tronco derecho. El izquierdo, ¿no? Hay una diferencia grande. Aquí igual. Bueno, ahí nos quedaremos. Más bien, a ver si nos unimos con los dos grupos para hacer una revisión, ¿no? De algunas partes que faltan y para dejarlos listos para el examen. Voy a coordinar a ver con los coordinadores. Gracias, alumnos. Aló, alumnos, ¿están ahí? Aló, aló. Sí, sí, doctor. Para llamar lista, me olvidó llamar lista. Vamos a ver. Acarapi. Aló. Aguilar. Presente, doctor. Ok. Alcántara. Doctor, buenas tardes, presente. Aliaga. Presente, doctor, buenas tardes. Bueno, está Ames. Ames. Apolaya. Apolaya. Presente, doctor, Apolaya. Cáceres. Presente, doctor. Chao. Chao. Presente, doctor. Cotrina. Presente, doctor. Crosby. Crosby. En el siempre falta. Desapareció. Cuya. Presente, doctor. Profesor Crosby le respondió por chat. ¿Y cuándo ahorita? Sí, sí está presente. ¿Y por qué no habla? No tiene micrófono, está en su trabajo. Está en su trabajo, ¿cómo es eso? ¿No estudia? No, sí, pero está trabajando. Ajá. Pero sí respondió. Ya. Igual en las prácticas, él tampoco, los sábados también trabaja, creo, ¿no? Que no venía los sábados, ya tiene sus antecedentes. Ya, Cuya, Presente, doctor. ya, Espinosa, Presente, doctor.
Espinosa, Espinosa de nuevo. Hay dos Espinosas, ¿no? Si no, no está completo, me han dado Espinosa, Espinosa nada. Ok, yo soy Espinosa Lavado, doctor. Ya, ya. Galarza. Presente, doctor. Garay. Presente. Guerra. Presente, doctor. Hernández. Huacac. Presente. Ya, Presente. ya. Guaita. Presente, doctor. La Torre. Presente, doctor. Marcelo. No está Marcelo. Navarro. Presente, doctor. Pacheco. Igual faltó, ¿no? Palomino. Pase. Presente, profesor Palomino. Ya. Pase. Presente, doctor. Piñas. Doctor, Piña. la compañera de Piñas no se ha podido conectar. Tienen problemas. Aquí se cuento, ¿no? Ya. Ya, bueno, vamos a ver. Pomiano. Presente, doctor. Riveros. Presente, profesor. Ya. Presente. Rodríguez. Presente, profesor. Sánchez. Presente, doctor. Buenas tardes. Seclen. Buenas tardes. Seclen. Tinoco. Presente, doctor. Ya. Tomairo. Presente, doctor. Ulfe. Presente, doctor. Valeiro. Presente, doctor. Valerio, disculpa. Presente. Ya. Villalta. Presente, doctor. Ya, listo. Gracias, el uno. Ya no veo. Doctor, Sí. se me había ido la conexión. Soy Acarapi. ¿Cómo te llamas? Acarapi. Ahorita saca. ¿Y dónde está? Un ratito. Ya, está bien. Listo. Ok. Gracias, doctor. Ya, gracias. doctor, Sí. Doctor, el alumno Seclen dice Ah, que su micrófono está mal y que su internet estaba lento, no había respondido cuando usted lo llamó, pero sí está presente. bueno. Ya listo. ¿Alguien más? Listo. Ya alumno, ya nos vemos. Hasta luego. Gracias.